Antes de continuar te invito a que te suscribas y actives la campanita para que recibas todas las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos. Gracias por escuchar. Comenzamos. Historia 1. El hombre que se enterró vivo para espiar a los muertos. Nadie entendió por qué su ataúd tenía micrófonos, ni por qué su cuerpo estaba lleno de cables. Pero lo más aterrador fue que la grabadora seguía funcionando, después de su muerte. Todo comenzó por curiosidad, como suele pasar con este tipo de obsesiones. Se llamaba Mauricio Callejas. 43 años. Técnico en audio forense. Pero no trabajaba para nadie. Grababa cosas. Voces. Espacios vacíos. Silencios que, según él, no estaban tan vacíos. Así que se obsesionó con una idea, que los cementerios hablan. No en sentido poético, sino literal. Yo lo conocí en un foro sobre fenómenos CVP. Compartía fragmentos perturbadores. Respiraciones en panteones cerrados, lamentos bajo tierra, golpes de ataúdes que nadie abría. Al principio creí que eran falsos. Pero lo retorcido era que los analizaba con técnicas reales. No editaba nada. Ni efectos. Solo esperaba a que el sonido apareciera solo. Un día dejó un post corto. Decía: si los muertos hablan, quiero escucharlos desde donde ellos están. No desde arriba. Desde adentro. Pero nadie pensó que lo haría. Días después, desapareció. Así que un grupo del foro rastreó su dirección. Era un pueblo chico en Hidalgo. Cerca del panteón. Cuando su primo lo encontró, ya era demasiado tarde. Estaba enterrado vivo, por voluntad propia. Había cavado su propia fosa. Instalado una cápsula metálica. Micrófonos. Baterías. Una cámara infrarroja. Un tubo de oxígeno conectado a la superficie. Todo grabando. Todo funcionando. Cuando lo sacaron, su cuerpo estaba entero. Pero su rostro parecía haber escuchado algo que ningún ser vivo debería oír. No murió por asfixia. Ni por hambre. Ni por deshidratación. El informe forense fue ambiguo. Paro cardíaco por colapso del sistema nervioso, decía. Pero los detalles no cuadraban. Las uñas estaban rotas, como si hubiera intentado arrancarse los oídos desde adentro. Tenía restos de sangre entre los dientes, y lo más inquietante, las cuencas de sus ojos estaban totalmente diluidas, como si hubiera visto luz, donde no debía haberla. La policía recogió el equipo. Pero nunca publicaron los audios. El tubo que le daba oxígeno estaba intacto. La cámara también. Así que uno de los técnicos del pueblo, un joven que conocía a Mauricio desde chico, se robó una copia del disco duro. Me contactó desde una cuenta anónima. Decía que necesitaba hablar con alguien del foro, que había cosas en esa grabación que no sonaban humanas. Le dije que me mandara solo un fragmento. Nada más. Pero cuando abrí el archivo, supe que había cometido un error. El audio comienza con silencio. Luego, murmullos. Como si alguien estuviera arrastrando cadenas a lo lejos. Después se oye a Mauricio hablando en voz baja. Aquí estoy. Día 1. Hay humedad en las paredes, pero el sonido es limpio. A veces, se oyen pasos, pero nadie ha muerto en este cementerio en semanas. Día 2. Los pasos siguen. Anoche oí que alguien golpeaba mi cápsula. Pensé que era un animal, hasta que escuché como alguien susurraba mi nombre. 3 veces. Día 3. No estoy solo. Pueden verme. A veces siento que se arrastran sobre la cápsula. Anoche grabé algo. No puedo explicar lo que fue, pero cuando lo reproduzco, escucho una voz que no aparece en el archivo. Está hablándome directamente, en tiempo real. Pero lo que me hizo detener la reproducción fue el último clip. Un sonido chirriante, como metal rascando metal. Luego, una voz gutural. Seca. Grab. Le decía. ¿Creíste que podías venir aquí solo a mirar? El técnico que me envió el archivo nunca volvió a conectarse. Pasaron semanas sin noticias del técnico. Su cuenta quedó activa, pero nadie más volvió a acceder. Así que decidí buscarlo por mi cuenta.
El pueblo donde vivía estaba cerca del cementerio donde enterraron a Mauricio. Fui un domingo, fingiendo ser investigador de lo paranormal. Nadie me creyó, pero un anciano del lugar me miró fijamente cuando dije el nombre, Callejas. Me llevó sin hablar hasta una cripta olvidada detrás del mausoleo principal. Dijo que había oído ruidos ahí las últimas noches. Como si alguien golpeara desde dentro. Pero esa cripta estaba sellada desde hace 30 años. Ningún cadáver reciente. Solo polvo, nichos rotos, y al fondo, un reproductor portátil. Antiguo. Lleno de tierra. Con una sola pista activa. La reproducción inició sin que lo tocara. El audio era sordo, con mucho eco. Un murmullo constante, como voces rezando al revés. Luego, una respiración. No de alguien asustado. Era más bien como si algo estuviera oliendo, desde adentro del aparato. Y entonces, escuché mi voz. ¿Mi voz real? Pronunciando algo que jamás había dicho. ¿Ya viste lo que hay debajo de ti? Apagué el reproductor. Pero las voces seguían. Esta vez, fuera del aparato. No me quedé a comprobar si venían del subsuelo o de los muros. Corrí hasta el auto, conduje sin mirar atrás. Al llegar a casa, había una caja en la puerta. Sin remitente. Dentro, una cinta mini DV. De las que usaba Mauricio. Revisarla fue el error final. El video mostraba una vista nocturna. El interior de la cápsula. Mauricio respirando con dificultad. Ojos muy abiertos. Detrás de él, en la oscuridad, alguien más. Un rostro blanco, estirado, sin párpados, observándolo desde una esquina. Pero él no reaccionaba. Como si no pudiera verlo. En el último segundo de grabación, la cámara giró sola. Enfocó hacia el techo metálico de la cápsula. Y grabó una segunda cámara, apuntando directamente hacia el lente. Filmando desde el otro lado de la pared. Como si algo más también estuviera grabando a Mauricio. La cinta se detuvo. El reproductor se quemó. Y desde esa noche, he empezado a escuchar ruidos bajo mi casa. Golpes secos. Rascaduras. Y cada vez que reviso el piso del baño, hay más tierra suelta alrededor del drenaje. A veces creo que Mauricio nunca salió de ese agujero. O peor, que algo salió en su lugar. Último post antes de que la cuenta del narrador fuera desactivada automáticamente por actividad anómala en sus audios de voz. Se desconoce si alguien volvió a encontrar la segunda cámara. El cementerio fue clausurado 3 días después. Historia 2. La grabación encontrada dentro de un cadáver. Nadie debería escuchar lo que se encontró dentro de ese cuerpo. Nadie debería haber abierto ese cadáver. Pensé que lo peor que había visto trabajando como forense era una autopsia sin rostro. Pero lo que encontré esa noche en el cementerio de San Isidro hizo que todo lo demás pareciera una mala película. Era jueves, casi medianoche. Me habían llamado para hacer una extracción clandestina. El cuerpo llevaba semanas enterrado, pero el director del hospital quería verificar una anomalía en el tórax, algo que no se había detectado antes del entierro. Así que fui solo, sin preguntas, con una linterna, una grabadora de audio y una pala. Al abrir el ataúd, el hedor fue lo primero. Lo segundo, fue el sonido. Un clic sordo dentro del pecho. Como un mecanismo de reloj. Pero este cuerpo no debía tener implantes. Así que corté con cuidado, abrí el esternón, y ahí estaba, una pequeña grabadora, envuelta en cinta aislante, justo entre los pulmones podridos. No tenía marca. Solo un botón rojo, aún brillante, como si acabara de ser puesto ahí. Pero no había cables, ni cicatrices quirúrgicas, ni rastros de intervención reciente. Así que, contra todo sentido común, la encendí. Reprodujo un audio de inmediato. Y no era una voz. Era un sonido estático, profundo, mezclado con algo más, como alguien respirando desde el fondo de la tierra. El cementerio se sentía más frío. Como si cada tumba escuchara también. Pero entonces, esa cosa empezó a hablarme por mi nombre. Mi nombre sonó distorsionado, como si lo arrastraran desde el fondo de una alcantarilla. Lo repetía cada 5 segundos.
Al principio creí que era una coincidencia, un ruido mal interpretado, pero luego dijo mi segundo nombre. Nadie lo usaba desde la primaria. Nadie, excepto mi madre, y ella llevaba muerta más de 10 años. La grabadora seguía funcionando. Cada vez que pronunciaba mi nombre, el ambiente se volvía más denso. Así que la apagué. Pero el sonido no se detuvo. Salía del cadáver. El pecho, ya abierto y seco, vibraba como si el corazón aún estuviera latiendo. Quise alejarme, correr, pero mis pies no respondían. Sentí como si el suelo me sujetara, como si las raíces de los árboles se hubieran aferrado a mis tobillos. Entonces, lo escuché. No en la grabadora. No en mi cabeza. Sino justo a centímetros de mi oído. Una voz femenina, ronca, quebrada, susurró, ¿lo escuchaste? Ahora no puedes irte. Giré en seco. No había nadie. Ni una sombra. Ni un eco. Solo la negrura del cementerio tragándome la respiración. Pero lo peor vino cuando miré hacia abajo. El cuerpo, el que yo mismo había exhumado, ya no estaba. El ataúd estaba vacío. Solo la grabadora seguía ahí, reproduciendo algo más. Una nueva pista. La calidad del audio era más clara. Ya no era estática. Ahora eran pasos. Primero sobre tierra suelta, luego sobre madera crujiente y finalmente sobre mármol. Como si alguien estuviera caminando por el cementerio en tiempo real y grabándolo desde dentro. Me llevé la grabadora. No sé por qué. Supongo que el miedo y la adrenalina se mezclaron con una absurda necesidad de entender. Así que al llegar a casa, conecté el dispositivo a mi laptop para extraer el archivo. Pero el sistema no lo reconocía como audio. Ni como archivo. El sistema lo identificó como video. Me congelé. ¿Por qué no había cámara dentro de esa cosa? ¿O sí? Presioné reproducir. Y lo que vi no puede ser explicado por la lógica. El video comenzó con una pantalla completamente negra. Sin audio, sin movimiento. Solo un contador en rojo que marcaba el tiempo como si fuera una grabación en vivo. Pasaron 15 segundos. Nada. 30. Nada. Al minuto exacto, la imagen se encendió y no estaba preparado para lo que vi. Era una toma fija, en blanco y negro. La cámara apuntaba hacia mí, durmiendo en mi propia cama. Me quedé paralizado. No tenía cámaras en casa. No tenía forma de que esa grabación existiera. Pero ahí estaba yo, acostado, boca arriba, respirando profundamente, como si la toma se hubiera hecho esa misma noche. Miré el reloj de mi computadora. Era la misma hora que aparecía en la esquina del video. Estaba ocurriendo en tiempo real. Intenté pausar. Nada. Intenté cerrar el programa. Nada. La pantalla solo respondía mostrando una imagen más cercana a mi rostro. El zoom era lento, casi ceremonial. Cada vez que se acercaba más, yo podía oír algo detrás de mí en la vida real. No en la grabación. ¿Respiración? Casi imperceptible. Justo sobre mi cuello. Me giré. Nadie. Pero el aire estaba helado. Y el olor. Un olor húmedo, viejo, como carne mojada mezclada con tierra recién removida. Al volver a ver la pantalla, ya no estaba yo. La imagen había cambiado. Ahora era la sala de autopsias. Iluminada por un parpadeo fluorescente. La camilla donde había dejado el cuerpo estaba vacía. Y una figura delgada, huesuda, con vendas negras colgando como raíces podridas, estaba parada en el centro, sosteniendo la grabadora. No tenía rostro. Solo una cavidad abierta, donde una boca debería estar. Y desde esa cavidad salió el sonido más atroz que he escuchado jamás, una mezcla de llanto infantil, risas de ancianos y voces susurrando en un idioma que no existe. Quise apagar todo, desconectar, huir. Pero el video se replicó. Apareció en mi celular. Luego en el televisor, encendido solo. Luego en los espejos. Llamé a mi compañero del turno anterior. Él también había recibido el archivo. Al día siguiente, lo encontraron en su casa, con los ojos abiertos y la mandíbula desencajada,
como si hubiera muerto gritando algo que no pudo pronunciar. La grabadora apareció sobre su pecho, intacta. Desde entonces, no he dormido más de 2 horas seguidas. Cada vez que cierro los ojos, siento como si algo estuviera intentando abrirme el pecho desde dentro. Como si yo fuera el próximo. Pero lo peor de todo es esto. Anoche, mientras grababa este testimonio para Reddit, revisé mi esternón en el espejo y juro por todo lo que me queda de alma que hay algo duro palpitando bajo mis costillas. Y late. Archivo inconcluso recuperado de un foro eliminado a las 3:33 de la mañana. Nadie ha podido rastrear el dispositivo. El cuerpo nunca fue reclamado. Y la grabadora sigue emitiendo el mismo audio. Historia 3. El muñeco que entierra vivos. El ataúd se movía solo, desde adentro. Y no fue el único. Aún pueden escucharse los golpes bajo la tierra, si te atreves a quedarte lo suficiente. Todo empezó con una publicación en un viejo foro local sobre rituales fúnebres no documentados. Nadie le prestó atención hasta que un trabajador del cementerio municipal, llamado Miguel, subió una serie de videos VHS encontrados en una tumba clausurada. El material parecía dañado, pero entre los cortes de imagen, se distinguía claramente a un hombre cavando de noche, junto a él, un muñeco de trapo de casi 1 metro, con los ojos cosidos con hilo rojo. Miguel no creía en maldiciones. Pero en los siguientes días, varios ataúdes aparecieron abiertos, por dentro. Así que pensó que era un caso de profanadores, hasta que una cámara escondida captó algo imposible, el muñeco caminando entre las tumbas. Primero pensaron que era un truco. Pero el video mostraba cómo se paraba frente a una tumba recién sellada, apoyaba sus manos de tela sobre la lápida, y luego, los gritos. Gritos reales. Humanamente imposibles de simular. Así que Miguel decidió investigar de día, pero el muñeco ya no estaba donde lo había visto. Solo quedaba una pala pequeña, enterrada a medio metro del suelo, como si algo, o alguien, la hubiese dejado ahí a propósito. Una semana después, encontraron el cuerpo de Miguel. Estaba en el suelo, rígido, con tierra en la garganta y los ojos abiertos mirando el cielo. Junto a él, el mismo muñeco. Con tierra húmeda en las manos. Después de la muerte de Miguel, el cementerio fue cerrado temporalmente. Las autoridades alegaron contaminación en los suelos para evitar el pánico, pero los trabajadores sabían la verdad. 2 sepultureros más desaparecieron en menos de una semana. Uno de ellos fue encontrado dentro de un ataúd que aún no había sido enterrado. Tenía la cara desfigurada por el terror. Como si hubiera visto algo, o como si lo hubieran enterrado vivo mientras aún respiraba. Pero lo que más escalofríos causó fue que, sobre su pecho, descansaba el mismo muñeco de trapo. Esta vez, con los hilos de los ojos desgarrados. Ahora el muñeco veía. Uno de los vigilantes nocturnos, Antonio, comenzó a documentar lo que pasaba. Él no creía en cosas paranormales, hasta que escuchó por primera vez los golpes. Golpes secos que venían desde dentro de las tumbas. Golpes que retumbaban por todo el cementerio como si algo, o alguien, intentara salir desesperadamente. Antonio grabó uno de esos momentos. El video es casi insoportable de ver. Se escucha un susurro primero. Luego, el sonido de uñas rasgando la madera. Finalmente, un grito ahogado, como si alguien tuviera tierra en la boca. En el fondo del video, a unos metros, aparece una figura pequeña caminando entre las tumbas. El muñeco. Pero ya no era un simple juguete. Su cuerpo parecía hinchado. Como si se alimentara del terror. Y en su mano, sostenía algo que parecía un dedo humano. Antonio desapareció esa misma noche. La policía encontró su cámara tirada frente a una tumba abierta. Dentro del hoyo no había cadáver, ni ataúd, solo huellas diminutas, como de un niño caminando descalzo en la tierra mojada. Desde entonces, cada cierto tiempo, alguien asegura ver al muñeco caminando entre las lápidas. A veces, incluso en cementerios que no tienen relación con el caso original. Como si algo lo estuviera guiando. Como si su objetivo aún no se hubiera cumplido. La historia podría haberse apagado con el paso de los años, como tantas otras leyendas.
pero lo que ocurrió en el cementerio de San Pablo Viejo durante el Día de los Muertos del año pasado lo cambió todo. Ese día, el camposanto reabrió sus puertas por primera vez en una década, como parte de un evento turístico local. Velas, flores, música de banda, todo parecía una celebración tradicional. Hasta que comenzaron los gritos. Una niña de 6 años desapareció durante la procesión. Su madre juró haberla visto corriendo detrás de un niño con la cara de trapo. Al principio pensaron que se trataba de un disfraz, hasta que encontraron la tumba recién removida. Dentro, la tierra estaba removida como si alguien hubiera cavado con sus propias manos desde adentro. En el fondo, junto con la pequeña, milagrosamente viva, pero completamente en shock, encontraron el muñeco. Esta vez, más deteriorado, con la cabeza casi rota y el torso lleno de lo que parecían trozos de uñas humanas incrustadas. La niña no hablaba. Solo dibujaba. En sus dibujos aparecían ataúdes abiertos, túneles de tierra con brazos tratando de salir, y al muñeco, siempre con una sonrisa roja en la cara. Cuando finalmente logró hablar, dijo que el muñeco le había enseñado a respirar bajo tierra. Que él le había dicho: tú no estás muerta aún, pero puedes aprender. Tras ese evento, los ancianos del pueblo comenzaron a contar una historia olvidada, la leyenda de un niño que murió en 1920, víctima de una broma cruel. Lo enterraron vivo como parte de un rito de iniciación para los sepultureros de la época. Cuando lo sacaron, días después, había mordido su propia lengua y se la había tragado intentando no gritar. Lo apodaban el hijo del cemento. Y se decía que, desde entonces, su espíritu buscaba compañía en su tumba sin fondo. El muñeco apareció por primera vez en esa época, cosido con trozos de la ropa que usaba el niño. Fue una ofrenda maldita, un intento torpe de calmar su alma. Pero el alma no se calmó. El alma se fusionó con el trapo, con la tierra, con el sonido de los ataúdes cerrándose. Hoy en día, hay quienes aseguran que si visitas un cementerio y ves un pequeño muñeco tirado cerca de una tumba abierta, debes correr sin mirar atrás. Porque si llegas a escucharlo decir tu nombre, ya es demasiado tarde. Porque no es que el muñeco se mueva. Es que la tierra lo empuja. Desde abajo. Desde los pulmones de quienes aún respiran con miedo. Desde las uñas de quienes aún rasgan las tablas del ataúd. Y si alguna vez, en una noche silenciosa, escuchas golpes sordos bajo tus pies, recuerda esto. No siempre son ecos del pasado. A veces, son llamados del presente. A veces, alguien está tocando. Para que lo entierres tú. Historia 4. El hombre que robaba mandíbulas para dormir mejor. Dormía profundamente solo si había una mandíbula bajo su almohada. No de plástico. No de museo. Tenía que ser de un cadáver reciente. Y cuando lo encontraron, tenía 7 en su cama. Pero solo una de ellas era humana. Yo no lo creí al principio. Pensé que era otra historia falsa del foro, pero vi las fotos del caso. Lo llamaban el recolector de sonrisas en los archivos del hospital psiquiátrico. Se llamaba Eliseo Vargas. 52 años. Vendedor de artículos ortopédicos durante el día, profanador de tumbas durante la noche. Así que empecé a investigar su historia. Había algo en los registros que no cuadraba. En 2007, fue internado por insomnio severo. Afirmaba oír masticaciones invisibles mientras dormía. Como si alguien rumiara huesos a centímetros de su cara. Los medicamentos no funcionaban. Las cámaras de seguridad mostraban cómo se despertaba cada 8 minutos, con los dientes apretados, sangrando. Pero todo cambió cuando escapó del hospital. Lo encontraron 2 semanas después, descansando dentro de un mausoleo abierto en el Panteón del Rosario. Dormía como un niño. Sonriente. Bajo su cabeza, envuelta en una sábana, una mandíbula desprendida, aún húmeda, de un cadáver reciente. A partir de ahí, robaba una nueva cada mes. Solo la mandíbula. Dejaba el resto intacto. Así que los vigilantes pensaron que era obra de algún enfermo ritualista, pero las cámaras nunca lo captaban. Solo se veían sombras dobladas, movimientos bruscos, y una risa distorsionada, como si viniera desde dentro del cemento. Eliseo dejó de hablar. Solo escribía en servilletas. Frases como:
Con la boca cerrada, los muertos no te despiertan. A pesar de lo macabro, Eliseo no era agresivo. No hablaba. No reaccionaba. Solo dormía. Pero los médicos notaron algo extraño. Cada vez que confiscaban una de sus mandíbulas, no solo dejaba de dormir, también comenzaba a sangrar por la boca. Sin causa aparente. Así que el director del hospital permitió, extraoficialmente, que conservara una, solo para estabilizarlo. Eso funcionó un tiempo. Hasta que empezó a escribir cosas más inquietantes. Frases como: solo descansan cuando me callo con ellos. La voz no viene de mi cabeza. Viene de sus dientes. Ellos no comen carne. Comen el silencio. Pero lo que desató todo fue una noche sin vigilancia. En su celda encontraron una nueva mandíbula que nadie sabía cómo había conseguido. No estaba en el inventario del cementerio. Ni en el laboratorio forense. Y lo más aterrador, esa mandíbula no era humana. Los huesos eran demasiado finos. Los dientes, excesivamente largos. Tenían más de 36 piezas, todas afiladas, colocadas de forma irregular. Nadie supo de dónde la sacó. Eliseo simplemente escribió: ella vino a verme. Dijo que ahora podré dormir sin soñar. A las 3:17 de la mañana, se activó la alarma de su celda. Las cámaras se congelaron durante 17 segundos. Cuando los guardias llegaron, Eliseo ya no estaba solo. Había otra figura, sentada a su lado, cubierta por una manta negra. No se movía. No hablaba. Solo estaba ahí. Como si lo velara. Así que intentaron intervenir. Pero al quitar la manta, no había nadie. Solo una segunda mandíbula. Igual a la extraña. Y Eliseo seguía durmiendo. Sonriendo. Como si al fin hubiera encontrado el silencio que tanto buscaba. Después de esa noche, Eliseo no volvió a despertar. Pero su cuerpo no se deterioraba. Pasaron días. Luego semanas. Sin alimento. Sin agua. Sin estímulos. Y sin señales vitales. Solo estaba ahí, acostado, inmóvil, respirando apenas, como si algo lo estuviera conservando desde adentro. Los médicos comenzaron a hacer pruebas. Tomografías, resonancias, incluso extracciones. Así que descubrieron lo que nadie esperaba encontrar: tenía dientes que no le pertenecían incrustados en la garganta. Filas completas, dispuestas en espiral, como si una segunda dentadura se estuviera formando desde dentro de su tráquea. Pero no había sangre. Ni inflamación. Como si su cuerpo hubiera aceptado la invasión. Una madrugada, un celador reportó un sonido extraño proveniente de la habitación de Eliseo. Un crujido seco, constante, acompañado de algo parecido a un murmullo, pero que no salía de su boca. Parecía vibrar en el aire, como si la mandíbula extraña estuviera hablando por él, sin necesidad de abrir los labios. La grabación de esa noche dura 43 segundos. El archivo fue retirado por las autoridades, pero alguien logró filtrarlo al foro. Yo lo escuché. Lo he escuchado más veces de las que admito. No hay voz clara. Solo ruidos. Un roer suave, seguido de lo que parece un canto en un idioma imposible de imitar. Y al final, algo que no tiene explicación lógica, se oye la voz de Eliseo, a pesar de que jamás volvió a hablar en vida, diciendo: si ves una boca en tus sueños, no abras la tuya. A las 4:06 de la mañana de ese mismo día, se cortó la luz en el ala psiquiátrica. Las cámaras volvieron una hora después. En la cama de Eliseo solo quedaba la sábana, mordida desde adentro, como si algo la hubiera devorado desde el centro. Nunca se recuperó su cuerpo. Pero lo peor fue lo que encontraron pegado bajo su almohada: una tercera mandíbula. Más pequeña. Con restos de tejido aún fresco. No coincidía con ninguna ficha dental registrada. Y los dientes eran de leche. Como si le pertenecieran a un niño. Desde entonces, algunos celadores aseguran escuchar a alguien masticar mientras hacen sus rondas. Siempre en la misma celda. Siempre después de las 3 de la mañana. Una semana después de aquel suceso, el celador que hizo el reporte desapareció. En su cama encontraron una servilleta escrita con letra temblorosa.
No es que los muertos no hablen, es que hay que aprender a escucharlos sin tener lengua. Post archivado desde una cuenta cerrada por actividad anómala. El archivo de audio original permanece desaparecido. El hospital fue parcialmente clausurado tras denuncias por sonidos inexplicables en sus muros. Se desconoce cuántas mandíbulas faltan aún por ser recuperadas. Historia 5. Prohibido entrar después de las 3:33 am. Nadie debería haber visto lo que grabó esa cámara. Mucho menos, haber regresado allí para comprobar que era real. Pero lo hizo. Y nunca volvió a salir del cementerio. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que encontré en la carpeta oculta del viejo disco duro de mi primo Sebastián, después de que su madre me lo diera llorando, como si entregara un cadáver. Sebastián desapareció hace 4 años. Trabajaba como vigilante nocturno en el cementerio El Pino, uno de esos lugares con más tumbas que árboles y con más historias de muertos que de vivos. Pero Sebastián tenía una obsesión, las anomalías analógicas. Decía que el cementerio tenía patrones que se repetían en las cámaras de vigilancia. Fracciones de segundo donde el video se distorsionaba siempre a la misma hora, 3:33 de la mañana. No una vez. No 2. Siempre. Así que empezó a documentarlo todo. Grabaciones, notas, coordenadas, incluso marcas hechas en el piso de los pasillos entre mausoleos. Todo parecía parte de un patrón. Algo cronometrado, casi ritual. Pero una noche, cometió el error. Quiso ver con sus propios ojos qué ocurría si caminaba por la sección más antigua, justo cuando el reloj marcara las 3:33. Nunca debió hacerlo. Así que dejó su cámara encendida. El archivo de esa noche estaba oculto, con un nombre cifrado, NUM4REG 3S3S MP4. Al reproducirlo, noté algo que aún me pone la piel de gallina. La grabación no empezaba en el cementerio. Comenzaba en su departamento, con Sebastián llorando frente al espejo, diciendo una y otra vez, no es humano, pero me habló como si lo fuera. Y luego, comenzó el metraje verdadero. La grabación se corta abruptamente y, sin transición alguna, aparece el cementerio. Todo está bañado por la tenue luz verdosa de visión nocturna. Sebastián camina solo entre las tumbas, con una linterna que apenas rasga la oscuridad. Su respiración se escucha agitada, pero constante. Mira el reloj, 3:31 de la mañana. En ese momento, se detiene frente a una estatua deteriorada de un ángel sin rostro. El mármol está rajado, y hay algo escrito con tiza en la base. La cámara lo enfoca, no mires atrás después de las 3:33. Sebastián murmura. Yo no lo escribí, esto no estaba aquí antes. Sigue avanzando, pero cada paso se siente más lento, como si el aire mismo se espesara. Las hojas secas no crujen bajo sus botas. El sonido ambiental desaparece poco a poco. No hay viento. No hay grillos. Solo el eco lejano de algo que gotea, aunque no hay agua. 3:32 de la mañana. La cámara se agita. Sebastián empieza a susurrar oraciones. Repite fragmentos de un salmo, pero se interrumpe, algo cruza el camino por delante. No se ve con claridad, pero su forma es humanoide y desproporcionada. Una cabeza demasiado grande. Brazos demasiado largos. No camina. Se desliza. 3:33 de la mañana. La imagen se congela por exactamente 3 segundos. Luego, la grabación se reanuda, pero algo está mal. La fecha en la cámara ha cambiado. Ya no es 12 de marzo de 2021. Es 12 de marzo de 1906. Sebastián no lo nota. Sigue caminando. Pero el paisaje ha cambiado también. Las tumbas están frescas. No hay lápidas modernas. La entrada al cementerio ha desaparecido. Una figura lo observa desde el fondo del pasillo. Sebastián gira la cámara, pero no enfoca bien. Solo logra captar un rostro blanco, inexpresivo, que parpadea sin cerrar los ojos. Es entonces cuando escucha una voz, pero no proviene del ser, sino de la cámara misma, distorsionada y rasposa. Te dije que no volvieras. Ahora eres parte del ciclo. Sebastián corre. Grita. Suplica.
pero en cada rincón que dobla, aparece la misma estatua del ángel sin rostro. Ya no hay salida. Solo bucles. Solo sombras. 3:34 de la mañana. La imagen se pone negra. Durante los últimos 10 minutos del video solo hay ruido blanco, hasta que, al final, en una última toma, aparece él. ¿Sebastián? Pero ya no es Sebastián. Tiene la cabeza ladeada. Los ojos negros. Mira directo a la cámara, y con una voz que no es suya dice: ahora me toca grabarte a ti. La grabación continúa. Sebastián camina con la linterna encendida, enfocando las lápidas que parecen más viejas que el mismo tiempo. Se escucha el viento silbando con un tono grave, casi como una voz imitando el viento, o el viento imitando una voz. La cámara marca 3:32 de la mañana exacto. Un minuto antes. Su respiración se acelera. Sebastián murmura: ya estoy aquí, tal como dijiste. ¿A quién le habla? Y entonces, justo cuando el reloj digital de su muñeca marca las 3:33 en punto, el video se congela. Durante 4 segundos. 4 segundos de pura distorsión. Líneas negras, ruidos blancos, una cara entre los árboles. Pero no una cara humana. Una silueta borrosa, con los ojos completamente en blanco, inmóvil, observando. Cuando la imagen se recupera, Sebastián está arrodillado. El suelo está lleno de tierra removida, como si él mismo hubiese desenterrado algo. Pero no hay pala. No hay hueco. Solo él, y frente a él, una lápida que nunca estuvo allí. El nombre tallado en ella me heló la sangre. Sebastián R.S. 1992-2021. El que se quedó para siempre a mirar lo que nadie debía ver. La cámara cae al suelo. Se oyen pasos. No los de Sebastián, sino varios, como si algo caminara en círculos a su alrededor. El ángulo de la cámara muestra un par de pies que no tocan el suelo. Flotando. Y de fondo, una voz gutural repite como un eco: uno más, uno más, uno más. La grabación termina con una imagen fija, el rostro de Sebastián, o algo que parece su rostro, mirando directo al lente, pero con los ojos completamente vacíos. Como si su alma ya no estuviera allí. Cerré el archivo. Destruí el disco duro. Pero no sirvió. Desde esa noche, cada vez que despierto a las 3:33, mi cámara del celular se activa sola. Graba algo. Siempre durante 4 segundos. Y en cada video, hay una figura en la esquina de mi cuarto, observando. No sé por cuánto tiempo más pueda ignorarla. Pero si alguna vez decides entrar a un cementerio después de las 3:33 de la mañana, recuerda esto. Ellos no están dormidos. Solo están esperando que alguien más les abra la puerta desde dentro.